Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a empezar esta mañana a comentar el libro de Nehemías. Es un libro dentro de esa serie que habíamos ya empezado, de esos 3 libros de Esdras, Nehemías y Esther, pero recordando que el libro de Esther, en realidad, desde un punto de vista del tiempo, del cronológico, el libro de Esther tendría que estar antes que el de Nehemías, porque el libro de Esther se produce durante el reinado de aquel gran emperador Jerjes, mientras que este libro de Nehemías, como también una gran parte del libro de Esdras, es durante el reinado de otro emperador que era Artajerjes. De manera que lo que quiere decir esto es que cuando ocurren las cosas del libro que tenemos escritas en el libro de Nehemías, ya se había producido aquel intento de exterminio del pueblo de Israel que habitaba en aquel tiempo en las tierras de Persia, de las antiguas tierras de Babilonia, etc. De manera que, naturalmente, Nehemías era muy consciente de la gran enemistad que suscitaban los judíos y del odio que suscitaban los judíos en las tierras de Persia, aunque es curioso que los reyes mismos, los reyes que tenemos en esta época, desde Ciro y Darío y Jerjes incluso también, porque él es el que toma parte en la cuestión de Esther, e incluso de este rey Artajerjes que ahora tenemos. Todos estos reyes no son los que persiguen a los judíos. Digamos que vamos así como decir, los gobernantes, la nobleza incluso, una gran parte de la población autóctona de aquella región no tenía nada contra los judíos, pero había sido todo una especie de gran complot, como veíamos en el libro de Esther, provocada por un hombre que había desarrollado un odio terrible hacia ellos, y que también es cierto que una parte de la población, diríamos que procedía de otras naciones, de otras regiones del Oriente, que sí que miraban con sospecha y con odio incluso al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que en ese momento solamente son las tribus, ya sabéis, de Judá y de Benjamín, más la tribu de Leví. Bien, de manera que tenemos que poner aquí este libro pues a continuación de Esdras. De hecho, Esdras y Nehemías coinciden, y coincidieron durante un poco de tiempo también incluso en Jerusalén. Recordamos que la emigración, el término ya, el acabamiento del exilio, se produce con la primera emigración de Zorobabel, pero luego sigue Esdras, y luego veremos también a Nehemías, que está ya con una misión en concreto que se ha despertado en su propio corazón. El libro de Nehemías tiene una particularidad, y es que está escrito casi todo él en primera persona. Es decir, Nehemías está diciendo, pues me pasó esto, y yo dije esto, y oré yo al Señor, etcétera, todo, siempre poniendo, digamos, el relato como uno que lo está escribiendo directamente y que por lo tanto refleja de una manera muy cercana todo lo que estaba ocurriendo. No solamente que era un testigo de primera mano, sino que él mismo lo pone por escrito. Hay algún pasaje dentro de Nehemías que cambia un poco ese estilo de primera persona, pero eso realmente no cambia la cuestión. De manera que tenemos en este libro
un tema principal. No solamente que continúa el retorno hacia las tierras de Israel, hacia Jerusalén en particular, pero también hacia otras tierras, sino que el tema principal es que continúa la reconstrucción. La reconstrucción no ya del altar, ni siquiera tampoco ya del inicio de la reconstrucción del templo, sino que en el libro de Nehemías surge otra cuestión, y es que naturalmente la ciudad en sí misma también había quedado destruida. Cuando leemos la invasión de Nabucodonosor, ya en los libros de Crónicas, Reyes, etc., cuando leemos ese periodo, nos damos cuenta de que la destrucción de Jerusalén había sido total. Es decir, habían destruido las murallas, las casas, muchas de ellas de las que habían dentro de todo lo que era el recinto amurallado, y por lo tanto tan grande había sido la destrucción, que aquí lo que estamos viendo es que poco a poco van reconstruyendo. Van primero con el tema del altar, y luego el templo, y luego el resto. Pero todo eso iba a llevar muchos años, era una cuestión que verdaderamente iba a costar mucho tiempo y un esfuerzo enorme, y también una tensión que tuvieron que soportar todos los que participaron en esto, porque estaban además rodeados de gente que les tenía también una gran antipatía, odio y temor. ¿Os acordáis de que ya en tiempos de Esdras, ya varios jefes de la población inmediata alrededor de Jerusalén, entre ellos algunos antiguos afiliados en cierta manera al pueblo de Israel, porque empezamos a hablar ya de los samaritanos. Los samaritanos aparecen aquí también en el libro de Nehemías, y ya sabemos que había una enemistad grande desde la gran división del reino después de Salomón, y como el odio había ido creciendo y creciendo entre esas dos partes del mismísimo pueblo de Israel. Eso dificulta mucho todo lo que están haciendo, porque vemos que hay una serie de denuncias, hay interferencias, hay amenazas y obstáculos por todas partes para que no hagan nada de lo que han ido a hacer estos tres, mejor dicho, estos dos, puesto que el caso de Esther y Mardoqueo es otra cuestión. Pero tanto Esdras como Nehemías son los impulsores de la reconstrucción y del renacimiento de un pueblo de Israel asentado en las tierras que Dios había dado a Abraham. Y excepto en la parte norte, que es donde estaba Samaria, pues los judíos que retornaron del exilio consiguieron por fin volver a habitar en sus propias casas. El libro de Nehemías, que muchos ya habréis leído y habréis oído predicaciones y explicaciones, pues es un libro que marca una cosa muy interesante, y es una lección en varios aspectos de la vida cristiana. Uno de ellos es el de la cooperación. Es un libro que nos presenta al pueblo de Dios, los que viven ya en las cercanías de Jerusalén y están dispuestos a trabajar, que no solamente van a trabajar, sino que van a cooperar. Es una gran llamada a la cooperación.
al hacer las cosas juntos. Cuando Nehemías recibió la noticia de unos que habían vuelto desde Jerusalén, estaban en tierras de Persia, y habían ido a hablar con él, y había preguntado: ¿cómo está Jerusalén? Y le dijeron: pues no está muy bien, aunque había empezado a reconstruirse el altar y algo del templo. Pero dijeron: no está bien, las murallas están derruidas. Y naturalmente las murallas derruidas significaba también las casas. Estaba todavía en gran parte todo en ruinas. Y eso fue un sobresalto para Nehemías, un sobresalto y una gran tristeza en su propio corazón. Como podemos ver en este libro, al principio, pues ese es el motivo por el que él emprende una obra gigantesca, como fue nada menos que la reconstrucción de las murallas y del interior mismo de Jerusalén. En el capítulo 1 y versículos 2 y 3 dice: llegó Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres desde Judá, y les pregunté acerca de los judíos evadidos, sobrevivientes del cautiverio, y acerca de Jerusalén. Y me dijeron: los del remanente que quedan de la cautividad allí en la provincia están en gran desventura y humillación, y el muro de Jerusalén está lleno de brechas y sus puertas han sido devastadas por el fuego. De manera que le presentan un panorama que era seguramente diferente de lo que él pensaba. Pensaba que el retorno de Zorobabel y el retorno de Esdras seguramente había levantado ya una gran parte de la ciudad, y ahora ve que no es así. Y dice: cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré ante el Dios de los cielos. Y entonces tenemos aquí su oración, una oración que os invito a que vosotros la leáis también a partir del versículo 5 del primer capítulo. ¡Ay, Yahvé, Dios de los cielos, grande y terrible, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos! Está ahora atento tu oído y tus ojos abiertos, etc. Todo esto pidiendo, rogando, Señor, que está atento ahora tu oído a la oración de tu siervo, que se complacen en temer tu nombre, y da prosperidad, te lo ruego, a tus siervos hoy, y concédele gracia delante de este hombre que era el rey, y del cual además Nehemías era un servidor, era el copero del rey, era, digamos así, el que se cuidaba de la bodega del rey, ¿verdad? Sabemos de la afición que tenían los reyes al vino, a los banquetes, etcétera. Bueno, pues allí tenía su bodega, y Nehemías era el bodeguero, el copero, como se le llama aquí, el que le servía y cuidaba de toda la cuestión de la bebida, etcétera. Por lo tanto, tenía pues un contacto muy íntimo, como también Esdras lo había tenido en su tiempo con el rey que les había autorizado. Todo esto son circunstancias providenciales. Fijaos que Esdras estaba en la corte, con un cargo muy alto, muy importante. Nehemías también está en la corte. Y también, bueno, ya hablábamos el otro día de cómo Esther también, nada menos, que pasa a ser reina, esposa de Jerjes, y está en la corte, y muy cerca de su tío, con el cual vinieron todas aquellas operaciones providenciales para enterarse del complot que tenían contra el propio rey. Estas circunstancias nos hacen comprender mejor
todo lo que el libro de Nehemías nos quiere enseñar, que es un libro, como he dicho hace un momento, de cooperación. Ya veremos un poco más adelante, ya en el capítulo 3, cómo se organiza la reconstrucción del muro. Es un modelo de un trabajo hecho entre todos. Tanto es así que se organizan por familias, cada una un tramo de la muralla, como delante de un momento de peligro algunos tienen que vigilar armados porque hay un peligro de un ataque para desbaratar toda esa obra, y así a cada uno se le asigna, o a cada grupo, o a cada familia, una tarea, se les asigna pues una serie de actividades que tienen que hacer. Y efectivamente esto es algo magnífico, porque les vemos que en esa cooperación hay un espíritu de unidad. Es un ejemplo de lo que debe ser el pueblo de Dios, la Iglesia de Dios, cómo debemos de estar todos a una, en una misma obra, en una misma dirección, con un mismo propósito y sentimiento, porque de esa manera honramos a Dios y hacemos que prospere su obra, que prospere verdaderamente. Pero en este libro también hallamos varias otras cosas que son lecciones que se van desprendiendo de cuando hacemos la lectura cuidadosa, y vemos, entre otras cuestiones, cómo hay también un espíritu de perseverancia. Perseverancia porque no se detienen ante el primer obstáculo. Recordamos que ya en tiempos de Esdras los obstáculos y las denuncias contra ellos se habían producido. Los árabes, por ejemplo, que allí estaban en ese momento, les llama árabes, pero en fin, no sabemos realmente de qué país procedían, etcétera. Eran estos persas, antiguos babilonios, los medo-persas también, todos. Había una mezcla de pueblos en esta región, muy importante en la historia, por cierto, de una gran cultura también, pero allí no encajaban el pueblo de Israel no era aceptado, no encajaba. Ya hemos visto las terribles consecuencias de esos odios ancestrales inexplicables contra un determinado pueblo. No digo yo que sea el judío el único odiado, pero hay otros pueblos que también lo han sido y han tenido que sufrir mucho. Pues ya en tiempos de Esdras lo vemos las denuncias, etcétera, vuelven a repetirse aquí, y Nehemías se nos muestra como una persona decidida, una persona que no desmaya en medio de esa resistencia terrible contra su proyecto, contra esa labor que él tiene que hacer. Así que es un libro que, además de la coordinación, de la cooperación que nos enseña como una cuestión básica para ir adelante, para difundir las cosas, para fortalecerse, también es necesaria la perseverancia. La perseverancia, además, es algo que a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la vemos muchas veces actuar. Naturalmente, quiere decir el no desmayar ante el primer obstáculo que surge. La perseverancia sí quiere decir la continuidad. La continuidad en un proyecto,
la visión que uno tiene del proyecto, el no desmayar fácilmente ante los primeros obstáculos que se presentan. Pues esto igualmente es importante porque hay caracteres, personas que no tienen un espíritu de perseverancia y al primer obstáculo abandonan, lo dejan. Eso tal vez porque no están demasiado convencidos o no sé por qué, pero realmente es una cuestión que hay que tener en cuenta. Hay un texto en Hechos 1:24, en Hechos 1:14, cuando dice, en medio de una situación muy delicada, al principio acababan de quedar solos los apóstoles y otros creyentes, el Señor Jesucristo había marchado ya de este mundo, y dice en el versículo 14, capítulo 1 de Hechos, todos estos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración con las mujeres y Miriam, la madre de Jesús, y sus hermanos. Fijaos la frase, estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. En el libro de Esdras y Nehemías vemos que lo primero que estos hacen cuando tienen noticia de la situación en Jerusalén se dirigen a Dios en oración, empiezan por ahí y levantan su voz hacia Dios y como recabando, pidiendo el auxilio y la protección del Señor. Bien, efectivamente esto es una de las primeras cuestiones, ¿verdad? Pero es que hay muchos y muchos ejemplos, porque no solamente es la constancia o perseverancia en la oración, también en Romanos 2:7 nos habla que perseveremos en el bien hacer, en el hacer el bien, que perseveremos en la doctrina, ahí también importante, y en definitiva en el conocimiento de la ley de Dios. Esto es la perseverancia en todos los aspectos de la vida cristiana. No podemos hacer algo momentáneamente o como un capricho, sino que se demuestra que nuestra convicción es real cuando la sostenemos en el tiempo. Años, en definitiva, toda una vida. Sostenemos nuestras convicciones siempre. Ese es el cristiano, es aquel que por estar convencido, por conocer de primera mano lo que Dios ha hecho, persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Junto con la perseverancia, vemos también en este libro de Nehemías una clara posición de resistencia, que es diferente. La resistencia ya es oponerse al enemigo. Es la resistencia que planta cara a la dificultad, planta cara pues a cualquiera que intenta desviarnos del camino y de nuestras convicciones. Yo creo que esa forma de actuar es indudable, necesaria en el cristiano. Hay un texto en la carta de Santiago en concreto que puede servirnos un poco de orientación. En la carta de Santiago, y me refiero yo al capítulo 4. Al capítulo 4, versículo 7, cuando dice así: someteos pues a Dios y
resistid al diablo y huirá de vosotros. Fijaos la idea, resistir quiere decir hacer frente, oponerse. Aquí es la cuestión de la actividad diabólica, satánica, intentando que a través de la tentación o de todas las argucias que pueda tener él, intenta desmontar nuestra resistencia, que le dejemos vía libre. Hay aquí un conflicto, una lucha. Es la misma idea que el apóstol San Pablo, pues en la carta a los Efesios nos dice cuando dice que nos pongamos la armadura de Dios y que cojamos las armas y las protecciones que Dios nos ha deparado. Esto es un texto de resistencia y el principal enemigo es el que aquí menciona Santiago: cómo resistir al diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto no es una recomendación infantil. Esto es una realidad, puesto que el mal y todo lo que hay alrededor del mal se está manifestando continuamente en forma de tentaciones, en forma de presiones para que abandonemos el camino de Dios o para que hagamos caso omiso de la ley de Dios. Y esto es lo que se nos dice aquí también. Y en este libro lo tenemos. Nehemías es un hombre que opone resistencia. También para eso hay que tener una valentía, hay que tener una actitud de no amilanarse y seguir adelante en el camino que Dios nos ha propuesto. Esto es, no debemos pues dejarnos arredrar nunca. Y también yo destacaría otra cosa más, que es la determinación. Es decir, la seguridad de que aquello que estamos haciendo es lo que hay que hacer y lo que Dios quiere. Determinación. En la vida la necesitamos también para muchísimas otras cosas, porque si andamos en dudas, si andamos en no sé si esto será así o si conviene, si no conviene, es decir, si llevamos confusión en nuestra mente, en cualquier ámbito de la vida no llegaremos muy lejos. Lo que necesitamos es determinación, seguridad absoluta de que este es el camino que debemos de seguir. Y entonces, claro, hay que atenerse a las consecuencias, porque siempre suele tener una determinación así, fija, clara, pues tiene consecuencias. Y no son leves, porque realmente en la vida nos encontramos con momentos muy difíciles, indudablemente. Hay aquí en el libro de Nehemías también otro pasaje que nos puede servir en ese sentido para ilustrar un poco la idea de la determinación. Cuando el capítulo 2, versículos 19 y 20. Es un momento de enfrentamiento. Es un momento de enfrentamiento. En Nehemías 2, 19 aparece un personaje llamado Sanbalat. Sanbalat de Horonita, dice. Horonita quiere decir que era de la ciudad de Bet Horón. Y este Sanbalat era samaritano. Y luego aparece otro Tobías, un siervo amonita. Y luego aparece a continuación Gesem el árabe. Cuando estos oyeron que les decía Nehemías anteriormente al versículo 18,
les declaré que la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que me había dicho el rey. Y entonces respondieron: levantémonos y reedifiquemos. Así fortalecieron ellos sus manos para la buena obra. Esto lo dijeron los mismos judíos. Pero cuando Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos dijeron despectivamente: ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Acaso os rebeláis contra el rey? De manera que, aunque Nehemías ha propuesto la reconstrucción de las murallas y de la ciudad, y la gente alrededor de él dijeron: vamos adelante, vamos a hacerlo, nos levantamos y reedificamos. Pero entonces surgen estos tres personajes que eran importantes, eran jefes de unos grupos importantes según su etnia, según sus propios pueblos. Y ahí tenemos a Sanbalat samaritano, tenemos a uno del pueblo de los amonitas, llamado Tobías, y tenemos a uno de un pueblo árabe llamado Gesem. Pues estos se burlaron y virtualmente les amenazaron porque les están acusando de rebelarse contra el rey. Bueno, pues aquí tenemos esa determinación de Nehemías, que contesta directamente, les responde diciendo: el Dios de los cielos nos prosperará, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Todo esto es un tema candente. Hay la lucha trabada que dura hasta el día de hoy, ¿verdad?, sobre Jerusalén y sobre estas tierras, en fin, todo ese problema que hay hoy día. Si bien yo ya he advertido que una cosa es el problema en tiempos bíblicos, porque vemos aquí al pueblo de Israel rebosando de fe y determinación, y hoy el pueblo de Israel no es lo mismo. No discutiré ahora, ni mucho menos, los derechos de cada uno, ni si está bien o está mal, pero la cuestión es que hay una claridad de pensamiento en el caso de Nehemías, cuando les dice a los samaritanos, antiguos israelitas, apóstatas, que habían abandonado la fe. Les dice luego también a los amonitas, gente totalmente paganizada, y les dice a los propios árabes, estos son gente que vendría pues de las regiones lejanas, seguramente de la propia Arabia, y les dice: vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, porque el proyecto de construcción es un proyecto del pueblo de Israel que viene del exilio, de donde los habían sacado a ellos primero, Claro, todo esto de los movimientos, y con esto ya terminaremos hoy, los movimientos de masas, de pueblos, expulsados de un sitio, andando por ahí durante siglos, toda esta cuestión siempre ha estado en la historia de la humanidad. Las grandes migraciones unidas a las guerras, a las conquistas por motivos económicos y todas estas cosas. De hecho, la tierra que Dios da a Abraham y donde Josué los introduce y donde vivieron durante muchos siglos, esa tierra, finalmente la perdieron los judíos, el pueblo de Israel, la perdió ¿cómo? Porque Dios mismo, dice la Escritura, Dios mismo los expulsa de esa tierra debido a sus
a su infidelidad y a sus pecados. Y fueron primero los del norte, los de Samaria, que fueron primero llevados al cautiverio, y luego Judá y Benjamín y los levitas también fueron expulsados por Nabucodonosor y se fueron a vivir en aquellas tierras. Y allí estuvieron 70 años. Y ahora al volver se encuentran que, claro, ya los vecinos han ocupado el terreno. Ya les han ocupado el terreno. Y esto se vuelve a producir siglos más tarde, hasta en nuestros tiempos. Porque cuando se produce el retorno gradual de Israel, ya desde el siglo XVIII, y más intensamente en el XIX, y más intensamente en el siglo XX, hasta que a mitad casi del siglo XX fundan la nación de Israel, pues cuando hacen todo esto, resulta que es que su territorio ya ha sido ocupado otra vez por otros. Y ahí viene el conflicto que hoy existe. Pero es que ese conflicto existe, es curioso, en muchos lugares del mundo. Vosotros lo habréis oído en las noticias, en los periódicos, en la televisión, etcétera. Habéis oído que aquí también, en España. En otro tiempo aquí estuvieron los musulmanes. Estuvieron casi 800 años. Y luego fueron expulsados. Ellos entraron y expulsaron a otros. Y luego ellos mismos fueron expulsados. Y ahora dicen, no, es que esa tierra es nuestra. Porque como habían estado 800 años, dicen, esa tierra es nuestra. Y amenazan con que un día la conquistarán. Y así puede ocurrir en muchos lugares de la tierra. Movimientos de masas, de pueblos que se disputan la tierra, que reclaman como propiedad absoluta esos territorios. Pues bueno, uno de los primeros ejemplos lo tenemos aquí. La diferencia es que fue Dios quien los sacó y fue Dios quien los reintegró otra vez. Y de hecho los judíos continuaron estando allí después del dominio persa, durante el dominio de los griegos, durante el dominio de los romanos, hasta que en el año 70 de nuestra era los romanos se cansaron de ellos y dijeron fuera todos. Y vino no solo la destrucción, la gran destrucción de Jerusalén, sino la expulsión, la gran diáspora, la expulsión a los cuatro vientos del pueblo judío casi en su totalidad. Allí quedaron muy pocos. Y casi durante 20 siglos los judíos apenas pudieron poner el pie en su tierra. De manera que todo esto es historia viva, es historia que está ocurriendo. No miremos el libro de Nehemías, ni el libro de Esdras, ni Esther, todos estos libros, no los miremos como cuentos o historias imposibles de creer. Al contrario, se han producido casi delante de nuestros ojos. Se están produciendo, es lo mismo. Vuelve a revivir todo esto. Y por lo tanto, pues tomemos de eso nosotros nota, aprendamos la lección y sobre todo en ese lado espiritual de la cuestión, para que la cooperación del pueblo de Dios, la perseverancia, la resistencia y la determinación sean verdaderamente el lema que hemos de llevar siempre grabado en el corazón. Estas cualidades pidámoslas al Señor para mantenernos firmes
en medio de la lucha. Que el Señor os bendiga.